Hola chicos, la semana anterior estuvimos hablando sobre la importancia de controlar nuestras emociones y que para poder hacerlo debemos de tener pensamientos positivos. Pero muchas veces esta es la parte que más se nos dificulta. ¿Y qué pasa si nosotros nos acostumbramos a tener pensamientos negativos? Pues déjenme contarles que los pensamientos negativos nos producen estrés, ansiedad, temor, desánimo. Son limitantes. Entonces es importante hacer un cambio y nos vamos a trasladar a los pensamientos positivos. Pero hacer este cambio implica todo un proceso en el cual hay que practicar mucho. Y para poder practicar, les traigo algunas técnicas que nos permiten fortalecer este pensamiento positivo. Número 1, no debemos encerrarnos en nuestros problemas, en nuestras limitantes. Y es aquí donde las creencias limitadoras deben de convertirse o transformarse en creencias positivas. Número 2, debemos de ser agradecidos, porque eso nos permite ver todas aquellas cosas buenas que nos suceden. Número 3, sonreír. Siempre debemos sonreír. Eso nos permite ser optimistas. Número 4, debemos de buscar amistades que piensen positivamente, porque eso nos contagia. Número 5, debemos aprender a aquietar nuestra mente. Podría ser a través de la meditación, ejercicios de respiración, preguntas hacia ¿qué me pasa? ¿Por qué me comporto así? ¿O qué me sucede? Preguntas que me permitan conocerme mejor. Podría ser también en este caso música estimulante que me permita relajarme. Y por último, recuerda que la perfección no existe. Entonces, practiquemos todos siendo optimistas cada día. En esta clase trabajaremos los siguientes contenidos. Construcción de triángulos, desigualdad triangular, desigualdad de la media aritmética y geométrica. Empecemos entonces con la construcción de triángulos dados sus lados. Vamos a necesitar regla, compás, lápiz y pues donde lo vayan a dibujar, si es su cuaderno o en una hoja de papel. Entonces, primero, si nosotros quisiéramos dibujar un triángulo con los lados 5, 7 y 8 centímetros, tendríamos que escoger cuál de los tres lados vamos a tomar como base. Puede ser cualquiera. En este caso se ha tomado la longitud 8. Quiere decir que con mi regla yo voy a medir 8 centímetros. Después, el compás debe de tomar la abertura de cualquiera de los otros dos lados. Podemos hacerlo para 5 centímetros. Cuando yo he tomado esa abertura, he medido que la abertura del compás sea de 5 centímetros, voy a colocarlo, la punta del compás, en el extremo del segmento que ya dibujé y voy a dibujar una circunferencia o parte de la circunferencia. Luego voy a medir nuevamente el compás de tal manera que la abertura sea de 7 centímetros, que es el otro lado del triángulo, y lo voy a colocar en el otro extremo. Voy a trazar parte de la circunferencia de radio igual a 7 centímetros. En el punto donde se intersecten las circunferencias, ese va a ser el vértice de mi triángulo. A partir de ahí, yo voy a trazar los lados hacia los extremos de la primera línea que yo tracé. Y he construido mi triángulo. Veamos ahora, les voy a compartir un simulador de GeoGebra. En este simulador, el cual lo hemos encontrado en la web, pero lo ha hecho aquí dice Dania Herrera, es la autora, podemos observar que yo puedo movilizar, aquí hacer desplazamientos y se van a ir moviendo pues los segmentos, ¿verdad? Más grande, más pequeño. ¿Y será que con todos los segmentos puedo formar triángulos? Esa es la pregunta que nos vamos a contestar en este momento. Mire, yo moví y pues con esos segmentos sí pude formarlo. Pero ¿qué tal si yo ahora le pongo aquí a uno de estos que sea 3?
Y pues al otro le vamos a poner que sea 3.3. Y el otro es 9. Pues, ¿qué pasa? ¿Será que yo en algún momento voy a poder unir esto? Aunque lo abra aquí, no, ¿verdad? Aunque lo abra aquí, veamos, tampoco. Estos tres segmentos no me van a poder formar nunca un triángulo. Pero ¿qué tal si yo le pongo 4? 4.5, le pongo 8.4 y le pongo 6. Veamos la suma, ¿sí? Si yo trato de unirlos, tendría que hacer un desplazamiento, pero aquí observo yo que en algún momento los voy a unir y los he unido. O sea que con estos segmentos sí. Mire, señor, y entonces, ¿cómo yo sé con cuáles longitudes sí podría yo formar un triángulo y con cuáles no? Y entonces es ahí donde interviene la desigualdad triangular. Vamos a ver este tema y para ello vamos a ver lo siguiente. Me están dando a mí un segmento que mide 10 centímetros, que sería el segmento A, que es todo este que va desde aquí hasta aquí. Aquí está el segmento A. Y me están dando el segmento B, que mide 4 centímetros, que es el radio de esta circunferencia. O sea, no importa dónde yo ubique o me desplace en esta circunferencia, el segmento B siempre sigue valiendo 4 centímetros, pues es el radio de esa circunferencia. Ahora, el segmento que va desde este punto hasta acá, pues es lo que le hace falta a 4 para hacer 10, y eso es 6. O sea que si yo tuviera un segmento de 6 centímetros, pues no lograría conformar mi triángulo, puesto que me quedan sobre la misma línea. O sea que mi segmento debe de ser mayor que 6 para que yo pueda construir ese triángulo. Pero, ¿qué tal si yo le doy la vuelta completa aquí a este segmento? Le doy la vuelta completa y llego hasta aquí. Así, hago la traslación de este punto y llego hasta aquí. Entonces, lo que va a suceder es que eso mide 14, porque es 10 más 4, 14. ¿Será que si yo tuviera un segmento que mide 14, podría formar un triángulo? Pues lo que sucedería es que me quedaría ahora el segmento B y el segmento A sobre esa línea de 14 centímetros. Entonces tampoco podría formar yo un triángulo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Veamos este tercer dibujo. Si yo tengo el punto B, este punto ubicado aquí, o sea que este segmento mide 6. Pero a medida yo vaya subiendo ese punto, este segmento va a seguir midiendo B, porque es el radio de la circunferencia. Pero el segmento que está aquí, el segmento C, va a tener que ser más grande para lograr cerrar el triángulo. Entonces tiene que ser más que 6, más que 6, más que 6. Pero cuando llegue aquí y se convierte en 14, ya no me va a poder formar un triángulo. O sea que debe de ser más que 6, pero debe de ser menor que 14. Y aquí es donde se cumple la desigualdad triangular, en donde la diferencia de dos lados va a ser menor que el tercer lado. Y la suma de los lados va a ser mayor que el tercer lado. Y aquí tenemos ese teorema. No importa del lado que yo esté hablando del triángulo, siempre se debe de cumplir la desigualdad triangular. Para cualquiera de los lados, la diferencia de los otros dos siempre debe de ser menor y la suma de los otros dos debe de ser mayor que ese lado. Veamos un ejercicio. Me están pidiendo a mí que yo determine los posibles valores que pueda adquirir el tercer lado. Si uno de ellos es 13 y el otro es 7 centímetros. Entonces voy a aplicar la desigualdad triangular. Voy a restarle siempre al mayor el menor para que me quede un número positivo. 13 menos 7. Y eso me da 6. Y 13 más 7, eso me da 20. Quiere decir que los valores que puede adoptar el tercer lado de este triángulo podrían ser mayores que 6. 6 no, porque con 6 me queda una línea.
y menores que 20. 20 no, porque con 20 me queda una línea. Cualquier número real que esté en el intervalo entre mayor que 6, sin incluir el 6, y menor que 20, sin incluir al 20. Ahora nos toca hablar sobre la desigualdad de la media aritmética y la media geométrica. Pero antes de hablar de las desigualdades, es importante que comprendamos los conceptos de media aritmética y media geométrica. Veamos entonces, ¿qué es la media aritmética? Este es un concepto que ustedes están muy familiarizados con él, porque por ejemplo, cuando están sacando promedios de notas, ustedes lo utilizan. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos 6 segmentos de rectas que tienen diferentes valores, pero que cuando yo saco la media aritmética, lo que hago es sumo los 6 valores y lo divido entre 6, porque son 6 valores los que yo estoy sumando. Y eso me da 3. O sea que la media aritmética de estos 6 segmentos es 3. Quiere decir que geométricamente este segmento de aquí equivale a tener 6 veces un segmento que mide 3 unidades. Ahora, si yo solo estuviera sumando 2 notas o 2 valores, pues dividiría entre 2, ¿verdad? Porque es la misma cantidad en la que divido de los números que yo sumo. Ahora, ¿qué es la media geométrica? Esto sí es algo nuevo, ¿verdad? Eso no lo habíamos visto anteriormente, pero la media geométrica lo podemos relacionar con la geometría, en este caso de ya sean cubos o volúmenes o para áreas. Es como decir, imagínense que tengo este paralelepípedo, que es como tener una caja con las caras rectangulares. Y me están pidiendo que determine el volumen. Quiere decir que yo voy a multiplicar las tres dimensiones, largo, ancho, alto. 4 por 1 por 2. Y esto me da 8. El volumen de este cubo sería 8 unidades cúbicas. Pero yo necesito ahora una figura geométrica que tenga el mismo valor en sus lados, o sea, un cubo que tenga un mismo volumen, pero que sus longitudes, sus lados, sean del mismo valor. Entonces, lo que yo hago es sacar la raíz cúbica de ese volumen, de esa multiplicación de 4 por 1 por 2. Y eso es la raíz cúbica de 8, que sería 2. Entonces, tener un paralelepípedo de lados 4, 1 y 2, el volumen equivale a tener un cubo de lado 2. Ahora, en las áreas sería algo así como, si yo tengo un rectángulo que tiene una base 9 y una altura de 4, el área sería 4 por 9, 36. Entonces yo tendría que buscar un cuadrado que tenga una longitud, un área igual a este rectángulo. Entonces, para que eso sea posible, tendría que sacarle ahora la raíz cuadrada, porque solo tengo 2 elementos. La raíz cúbica cuando tenía 3 elementos. La raíz cuadrada de 4 por 9, o sea, la raíz cuadrada de 36, y eso es 6. Y aquí he obtenido una media geométrica. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con las desigualdades de esas medias aritmética y geométrica? Esto que está aquí, A más B, es la suma entre 2, o sea que esta es la media aritmética. Y esto que está aquí es la raíz cuadrada de A por B, o sea que esta es la media geométrica. Me está diciendo que siempre la media aritmética va a ser mayor o igual que la media geométrica. Pero me pide que lo compruebe. Y para ello necesito primero comprobar esta desigualdad. Pero esta desigualdad que está ahí, lo que me está diciendo es un número al cuadrado. No importa el valor que tenga ese número, no importa el signo que tenga ese número, cuando yo eleve al cuadrado, este número, este resultado siempre va a ser positivo. Entonces, ¿cuándo va a ser mayor que 0? Pues siempre. O sea que x cuadrado mayor o igual que 0 se cumple para cualquier número real. Habiendo dicho eso, podemos continuar con la comprobación en donde aquí dice que hay que sustituir en vez de x, raíz de a menos b para que podamos llegar a esto que está aquí. Entonces voy a sustituir en vez de x, raíz de a menos b, y todo eso me va a quedar al cuadrado y hoy lo tengo mayor que 0, porque eso era cierto. Entonces, tengo un binomio al cuadrado. La canción
El primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y pues después hago un despeje de tal forma que se vaya pareciendo a esto. Entonces, esto que está restando pasa a sumar y me queda la suma mayor o igual que 2 raíz de a por b. Y esto que está multiplicando pasa a dividir y entonces ya tengo la media aritmética, la media geométrica y efectivamente que la media aritmética es mayor o igual que la media geométrica. Y entonces así es como tenemos nuestro teorema, el cual en la tarea solo vamos a verificar. Entonces, eso sería todo y con eso damos por finalizado lo que son el tema de desigualdades. Gracias.